Hey, muy buenas desde la oficina. Hoy vamos a hablar de algo que para muchos es un básico en el ciclismo, saber cómo utilizar nuestras marchas y cómo cambiar correctamente. Algo que, aunque nos pueda parecer muy básico, no lo es para todo el mundo. Y en muchas ocasiones se da por hecho que todo el mundo sabe cambiar de marchas y sabe utilizar correctamente sus cambios. Os aseguro que esto no es así, y estoy seguro que en muchas ocasiones más de uno de vosotros habrá visto al típico que va en una subida con el plato grande súper forzado o al que va en una bajada con una cadencia exageradamente grande. Eso es debido a que no saben utilizar correctamente sus marchas, algo muy habitual en toda esa gente que se inicia o gente a quien no le han enseñado cómo usarlas correctamente. Vamos a ver hoy cómo podemos utilizar correctamente nuestras marchas en los distintos tipos de bicicletas y en las distintas transmisiones que podemos encontrar. Vamos a empezar por las transmisiones de 3 platos. Para todos aquellos que se inician, es muy probable que su bicicleta lleve 3 platos. Es curioso, pero a más económica es la bici, más platos nos ofrece, y conforme más vamos subiendo de precio, menos platos tiene. Pero en el caso de las bicicletas más económicas, bicicletas de iniciación, nos encontramos con transmisiones que son de 3 platos en la parte delantera y 6, 7 o 8 o hasta 9 piñones en la parte trasera. Si llevamos 6 piñones serán esas 3 por 6 velocidades, 18 en total. Si llevamos 7 pues serán 21, si llevamos 8, 24 y así sucesivamente. Es muy importante encontrar el uso y el terreno al cual van destinados cada uno de estos platos. Eso nos servirá de guía para poder pedalear cómodamente y poder tener un mayor rendimiento y funcionar mejor sobre la bicicleta. En un primer lugar nos encontramos con ese plato pequeño, que es la marcha más corta. Dentro de los platos es el que nos ofrecería una marcha más corta. Una marcha corta es aquella marcha que nos permite arrancar, que nos permite dar esas primeras pedaladas, esos primeros metros de avance con más facilidad, sin tener que hacer excesiva fuerza. Si lo extrapolamos a un coche, para arrancar con un coche tendremos que hacerlo en primera, como mucho en segunda marcha. Con la bici nos pasa lo mismo. Si no hacemos un arranque con marchas cortas, va a ser muy difícil conseguir un poquito de velocidad para poder pedalear cómodamente. Dentro de esa marcha corta que nos supone el plato más pequeño, evitaremos el uso de piñones en la parte trasera, también pequeños. Y es que esto hace que nuestra cadena vaya muy cruzada. De modo que utilizaremos el plato pequeño con los piñones más grandes, consiguiendo así una relación de marchas muy corta que nos vendrá muy bien para subir en zonas donde la subida sea muy inclinada. Hay que evitar en la medida de lo posible hacer esos cruces de cadena de los que hablábamos. Si llevamos puesto nuestro plato pequeño, que muchos de vosotros le llamaréis el plato número 1, ese plato que es el que está más hacia el interior de nuestra bicicleta, hemos de evitar llevarlo con nuestro piñón que está más hacia el exterior, para evitar así que nuestra cadena se cruce en exceso y eso pueda producir que se parta. De modo que utilizaremos ese plato 1, ese plato pequeño, con los piñones grandes. Aunque parezca raro, tenemos que utilizar los piñones grandes, que son en la parte trasera los que nos van a dar esas marchas cortas y esa facilidad de arranque para las subidas. De modo que en la parte trasera, si llevamos 6 velocidades, podremos utilizar desde el número 1 hasta el número 4, intentando evitar esos 2 piñones, ese quinto y sexto piñón que hace que nuestra cadena vaya muy cruzada. Si tenemos 7 piñones, alargaremos desde el 1 hasta el quinto, y si tenemos 8 piñones, desde el 1 hasta el sexto, siempre intentando evitar esos límites en la parte baja de nuestra piñonera. Para los de triple plato tenemos la siguiente opción, nuestro plato mediano. Ese plato mediano o ese plato número 2 es el plato que tenemos entre el más pequeño y el más grande, entre el que está más pegado al cuadro y el que está más hacia afuera. Al ser el del medio, es también el que se adapta a un mayor rango de piñones en nuestra parte trasera, de modo que podremos utilizar ese plato mediano de forma más habitual y es el más común cuando pedaleamos. Nos sirve para terrenos llanos, pero en función del piñón que llevemos en la parte trasera, nos sirve para esas subidas un poquito menos inclinadas o para esas bajadas donde no vamos a gran velocidad. Debido a que ese plato 2 se encuentra en la mitad, es a su vez el que más rango de piñón nos permite, pudiendo utilizar la totalidad de la piñonera desde el más pequeño hasta el más grande sin ningún inconveniente, ya que es el punto donde menos se va a cruzar la cadena.
Así es, en ese plato mediano podemos jugar con todos nuestros piñones, ya que va a haber un menor cruce de cadena. Siempre que podamos, evitaremos ese piñón más grande, ese piñón número 1, o ese piñón más pequeño, ese piñón número 6, 7, 8, en función de los piñones que llevéis en la parte trasera. Sea como sea, podemos utilizar ese plato mediano con todos los piñones de nuestro cassette. Por último, en el triple plato tendremos, como no, ese tercer plato, ese plato grande o plato número 3. Y es el plato que nos va a permitir coger más velocidad, es esa marcha número 5, esa marcha número 6 en un coche que nos permite ir rápido sin que sea un esfuerzo ni sin que el coche vaya súper revolucionado. Pues aquí nos ocurre lo mismo, sin nosotros tener que ir con una cadencia excesivamente grande. Cuando ponemos ese plato grande podemos conseguir una gran velocidad haciendo fuerza pero con una cadencia menor, no llevamos el motor tan revolucionado. Al igual que ocurría con nuestro plato pequeño, tenemos que intentar no cruzar la cadena, utilizando desde el piñón más pequeño hasta nuestro piñón número 3 o como mucho el número 2. Intentaremos, como hemos dicho, evitar ese cruce de cadena sin poner los dos piñones más grandes. Así que de manera resumida, el plato pequeño, el plato 1, con los piñones más grandes, con los que van desde el 1 hasta el 4 hasta el 5. El plato mediano lo podemos poner con todos, intentando evitar esos extremos. Y el plato más grande, el plato número 3, lo podemos poner con los piñones más pequeños, desde el 6, el 7 o el 8 en función de vuestra transmisión, hasta el número 3 o como mucho el 2. Cada vez hay más bicis de doble plato en esa gama de iniciación o esa gama de primeros precios antes de llegar al monoplato del que hablaremos ahora. Esos dos platos nos quitan o nos restan la cantidad de marchas que teníamos, pero como habéis podido ver, cuando ponemos el plato pequeño o cuando ponemos el plato grande e incluso con el mediano, no utilizamos todos los piñones, de modo que no necesitamos tantas marchas porque en realidad no todas ellas son útiles. Con el doble plato nos ocurre un poco lo mismo. Tenemos dos platos y hemos de intentar evitar esos cruces de cadena tan exagerados. De modo que en este caso, aunque tengamos solamente dos platos, intentaremos utilizar el plato 1 con los piñones más grandes, evitando el uso de los piñones más pequeños, 5, 6, 7 u 8 en función de nuestra transmisión, y el uso en este caso del plato 2 o plato grande, ya que no tenemos un plato entre medio, con los piñones más pequeños, evitando una vez más ese uso con los piñones 1 y 2, que son los que más cruzan nuestra cadena. Como veis, la idea es la misma, evitar esos cruces de cadena con nuestro plato pequeño y en este caso nuestro plato grande. Vamos ahora con la opción de un solo plato. Y es que la opción de monoplato es la opción más sencilla, ya que nos vamos a tener que olvidar de esos cruces de cadena, de qué piñón llevamos para así saber qué plato tenemos que poner. Con un solo plato o con la opción de monoplato solamente nos vamos a tener que dedicar a subir y bajar piñones sin importar en este caso ese cruce de cadena, que aunque también lo hay, pero en este caso no podemos hacer nada debido a la existencia de solamente un plato. De este modo, si nuestra bicicleta tiene 10, 11 o 12 piñones, todos ellos son útiles con un solo plato. Esta opción nos simplifica, como hemos dicho, los cambios y hace que la bicicleta sea más ligera a la par y que a mi parecer más bonita estéticamente. ¿Por qué las bicicletas económicas no llevan un plato si en teoría es más económico debido a que hay menos piezas y menos elementos? Pues debido a que se entiende, se da por hecho de que las bicicletas económicas van destinadas a un uso de iniciación y no todo el mundo tiene la capacidad a nivel físico para poder mover el desarrollo que implica llevar un solo plato. Aunque en algunos casos se llega a aparecer e incluso el piñón grande puede superar en desarrollo y en marcha a ese 3 platos con el piñón más grande, os aseguro que llevar un solo plato en muchas ocasiones implica estar algo más fuerte físicamente. Como dato y algo que no siempre se suele comentar, está el hecho de dejar de hacer algo de fuerza cuando hacemos esos cambios de marcha. Tenemos que quitar un poquito de tensión a nuestra cadena, de modo que si vamos pedaleando con mucha fuerza y queremos bajar o subir un piñón, deberemos de aflojar esa fuerza que estamos haciendo para quitar un poquito de tensión a nuestra cadena y que nuestro cambio pueda moverse libremente y con menos dificultad de lo que lo hace cuando vamos haciendo mucha fuerza.
De este modo vamos a evitar esas roturas de cadena o roturas de cambio que pueden producirse al no cambiar de forma correcta. Como os digo, algo que una vez más se da por hecho en muchas ocasiones y que sin embargo no todo el mundo sabe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy seguro que muchos de vosotros ya conocíais esos cambios de marchas, ya conocíais esos datos y este vídeo os ha parecido quizás un poco absurdo. Sin embargo, me gustaría recordaros que todos hemos tenido esos inicios y me gustaría que hagáis memoria a ver cómo fueron esos inicios, quién os enseñó a hacer esos cambios de manera correcta, o quizás haya sido este vídeo el que os haya resultado útil para aprender y decir, ostras, si lo estaba haciendo mal hasta ahora. Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.